Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de los tatuajes. Ya he hecho el blog y me sorprende porque esto me recuerda cuando estaba en Bellas Artes, tuve 5 años. Siempre se me ocurría lo que se me ocurriera que fuera muy original, siempre alguien ya lo había hecho, ¿no? Pues he ido a buscar información, vídeos, fotografías y tal, y me he encontrado con cantidad de vídeos de tatuaje, hablando sobre el tatuaje. Digo, me pego un tiro porque ya lo había preparado todo, pero da igual. Eso muchas veces bromeábamos que teníamos nuestro clon en Sudamérica, ¿no? Hay 500 millones de personas frente a 47 millones de españoles, y entonces mis compañeros decían, pon tu nombre y tus 2 apellidos, todos tu nombre y tus 2 apellidos, verás tú cómo aparecen unas cuantas personas que se llaman como tú. Y es cierto, ¿no? Pues en arte pasa algo parecido, siempre hay alguien que lo ha hecho antes. Y bueno, pues intentaré llegar a todos los que no tienen esta información. La verdad es que es bastante interesante. Yo, como provengo de la época de finales de los 50, casi tocando los 60, provengo de la época del pop, del nacimiento del pop, y entonces cuando pienso en una idea, pienso en imágenes siempre. Mi cabeza está llena de imágenes más que de ideas. Tener en cuenta que es el desarrollo, yo que sé, del cine, de las grandes imágenes y tal. Entonces yo asocio, si me dicen la palabra tatuaje, pues lo asocio a, yo que sé, a los tatuajes de los campos de concentración, a los tatuajes de la Polinesia, no sé, a los tatuajes de los yakuza, la mafia japonesa, que devienen del ukiyo-e, que realmente es en la época barroca nuestra, el siglo XVII. Realmente los japoneses, ahora os hablaré un poquito, porque es que no puedo hablaros. He estado leyendo que en América los más antiguos son de una tribu que se llama Chinchorro, de Chile, de una zona bastante apartada. O sea, realmente se da en todas las culturas, se dan tatuajes. Normalmente los tatuajes marcaban un poco el estamento social, que a su vez acompañaban ¿cómo se dice?, de joyas. Pero en fin, los tatuajes también, el hombre de hielo que ahora hablaré un poquito, el hombre de hielo que se encuentra en Europa, en los Alpes, porque claro, es muy difícil que la figura más antigua era una egipcia, no me acuerdo cuál era, y las egipcias eran muy supersticiosas, tenían más connotaciones mágicas, ¿no? Y entonces ellas tatuaban su muslo y la parte de abajo de su vientre para que el embarazo para quedarse embarazada y para que su embarazo llegara a buen fin, ¿no? Los tatuajes a lo largo de la historia han significado montones de cosas, desde un tatuaje, pues ya os digo, desde el campo de concentración hasta la venta de esclavos que tenían diferentes dueños, marcar, hasta las prostitutas, en fin, como la ganadería. Los tatuajes tienen muchísimas connotaciones. Los tatuajes realmente son estampaciones, impresiones, pero también hay distintos tipos de tatuajes. Es que no me acuerdo cómo se llama, exfoliaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Unos que son como que se irritan la piel, y entonces otros que son pinturas para asustar al enemigo, en fin. Ahora os hablaré un poquito. El tatuaje realmente, la Polinesia casi que no es el origen porque se da simultáneamente en todas las culturas, pero en la Polinesia siempre han ido tatuados, y tengo aquí mis chuletas que nunca las leo porque soy de una torpeza total. Y bueno, allí se le llama tatau. Entonces cuando Europa coloniza esas zonas que estaban bastante apartadas, pues se quedan totalmente impactados de que llevaban todo el cuerpo tatuado, porque eso implicaba cuanto más. Allí había horror vacui, sobre todo los varones. Cuanto más tatuado tenía el cuerpo, más se respetaba socialmente. Entonces, realmente los tatuajes, ¿por qué se han hecho? ¿Por amistad, por amor, no sé, por mímesis? ¿Por qué se hace en la actualidad, no? ¿Por moda? O, en fin, da igual, o sea, ahora mismo tiene una repercusión grande. Realmente yo tengo asociado, soy de Puerto de Mar, de ciudad de provincia apartada, tenía asociado un poco los tatuajes a la gente marginal, ¿cómo diría yo? Los legionarios, los marinos, cuando cruzaban el Cabo de Buena Esperanza, les tatuaban porque era como que manifestaban un valor, ¿no? Porque el tatuaje era muy doloroso, lo hacían de forma muy rudimentaria. Después me he estado dando cuenta que hay dentro del tatuaje, digamos, diferentes escuelas. La old school americana, donde hay faros,
anclas. Yo he visto, como vengo de zona de mar, he visto muchísimas anclas y muchísimos tatuajes de estos con vínculos marinos, pero que se hacían un corazón con un nombre de mujer, no pasaba de allí, pero siempre me han desagradado, pero no por... Vamos a ver, ayer cuando hablé del canal de los grafitis, me han contestado diciendo que tal. Mirad, yo no represento a nada y a nadie, es simplemente una opinión. Yo le tengo miedo a las agujas, pero quien se quiera hacer, mi hija tiene tatuajes, tiene unos tatuajes grandísimos. A mí me da horror, veo una aguja y salgo corriendo. Pero vamos, mis compañeros, muchos de ellos, pero muchísimos, se ganan la vida de tatuadores. Incluso me han llegado a decir que porque yo dibujaba bien y me decían, ¿por qué no te vienes? Esto es... en fin, no es que a mí me da miedo una aguja, es que yo saco una aguja para arañar a alguien, estos instrumentos que tienen tan sofisticados y tal, y me da de todo, me puedo desmayar ahí en medio. Pero con independencia de eso, el tatuaje tiene una grandísima presencia en lo que es la historia de la humanidad, porque se ha usado, yo que sé, como efecto placebo. El hombre este de hielo tiene un montón de tatuajes en la muñeca, otros en la rodilla, y se creen que era con efectos curativos, era como que tenían efectos mágicos de conjura para solucionar alguna dolencia que tuviera en la muñeca y en la rodilla. Todo esto son hipótesis, pero hipótesis porque en la actualidad, pues en algunas tribus se hace así. Ya sabéis que el concepto de sugestión hace que el efecto placebo hace que nos pongamos más sanos, y si vas a un sitio te tatúan en donde te duele, pues tú estás convencida que se te va a quitar el dolor y se te quita. En fin, bueno, voy a ver si os hablo un poquitín, voy a hacer simplemente una pequeña incursión, espero que os guste. El tatuaje, cuando van los colonizadores a la Polinesia, oyen la palabra tatau. Entonces, pues eso, como eran franceses e ingleses, pues tatú, y se lo inventa. Tatau es el samoano. Y me estoy acordando ahora un programa que había en Estados Unidos que tuvo un reality show que estuvo un montón de temporadas, no sé si sigue, que se llama Ink Master, y bueno, porque eran como maestros tatuadores, y entonces era un reality show, y entonces pues salían la relación que tenían los tatuadores, las cosas que hacían, la relación que tenían con los tatuados. Y es curioso porque es un trabajo que es delicado, que implica que sepa dibujar bien, que tienes que, digamos, trabajar la epidermis, lo que cubre nuestro cuerpo, y no haya unos estudios ni se le reconozca artístico, se le reconoce como algo marginal, cuando ahora mismo tiene una repercusión social, muy muy fuerte, y bueno, sigue siendo estigmatizado. A la gente se les recomienda que vayan a tatuarse en lugares que tengan cierta garantía, que por favor no se tatúen en lugares visibles, porque si no, no pueden entrar la policía, ni montones de trabajos los rechazan por llevar un tatuaje. Eso me parece una tontería, porque esas cosas, yo que sé, es como nuestra apariencia física no nos hace ni mejores ni peores, ni profesionales ni peores. Es una tontería ese estigma, pero existe. Entonces, yo pienso que quien se va a hacer un tatuaje debía ser prudente. También cuando se van a tatuar, yo que sé, frases de amor y tal, ¿qué sabemos? La verdad es que voy a decir una cosa, yo me he horrorizado de ver los componentes de las tintas, son peligrosísimas, blanco de titanio, yo digo, madre de mi vida, si eso es peligroso a tope, o sea, los componentes de la tinta. También he estado leyendo el tipo de láser que te borra, porque hace que las células las hace más diminutas, y entonces el organismo lo tiene que hacer en un corto espacio de tiempo, porque si no se ralentiza. El organismo elimina esas células. Es maravilloso, porque hay personas que se arrepienten muchísimo, no es que tanto se arrepientan como que pues han vivido unas situaciones que después prefieren olvidar, o bien por divorcio, vete a saber, o porque simplemente son individuos distintos, o porque aspiran a un puesto de trabajo y tal, y afortunadamente el láser, pero claro, esto está tomando importancia por la repercusión social que está teniendo también, y por los millones que se facturan, porque no solamente es que un tatuaje no vale barato, pero es que quitártelo vale muchísimo más caro, y hay bastante gente que se lo está quitando. En fin, voy a ver si os cuento un poco esto
Comentarios al margen. Bueno, solo deciros que me ha llamado la atención cuando estaba leyendo diferentes cosas, que por ejemplo en Japón primero el tatuaje era marginal, pero tenía muchísima tradición de tatuaje. Pero sin embargo, en un momento determinado, hay un emperador, lo fuerza a Estados Unidos a que se abra al exterior, lo cual es una bendición para ellos porque se cargan los señores feudales. Hay una revolución porque se marcaban muchísimo los estamentos sociales. En el momento que las clases sociales se les permite que funcione, pues salen, como si dijéramos, del medievo en poco tiempo. Pues es un país muy dinámico que se enriquece en poco tiempo, etcétera. Bueno, pues hay un emperador que se llama Matsuhito, que en 1842, como se ha abierto al exterior Japón, prohíbe los tatuajes. Yo me he quedado muerta porque ellos tienen muchísima tradición, y es que dice que no quiere que el extranjero vean que son unos bárbaros. O sea, concibe el tatuaje no como una artesanía. Os voy a decir una cosa, la mayoría de tatuadores, bueno, en 1846 se abre en Nueva York lo que se supone es el primer estudio de tatuaje, donde vas y te tatúan por una cantidad de dinero. También me ha llamado la atención, ¿no? Es muy curioso porque los tatuadores todos firman con un seudónimo, como pasaba, entonces no sabemos quién es quién, como pasaba en Japón, en todos los sitios, como pasaba antes del Renacimiento, que realmente es cuando nace la autoría y donde está el ego, ¿no? Entonces, lo mismo que los canteros en las catedrales iban en grupo, como en la época de los griegos, que decían que los artistas se diferenciaban del resto de artesanos por su entusiasmo en griego, ¿no? Porque eran como más entusiasta, pero la firma de los artistas, por ejemplo, del grupo, pues a lo mejor era un triángulo y un círculo, como pasa con los canteros, con los que hacen las catedrales, que también hacen esculturas, etcétera, etcétera. Ese concepto que tenemos de la autoría ese ego emerge en el Renacimiento, se consolida en el Barroco, etcétera, llega hasta nuestros días. Bueno, os estoy contando tantas cosas a la vez. Bueno, ¿qué puedo deciros? Que en el pasado los tatuajes servían, como he dicho antes, antropológicamente, hablemos antropológicamente, para identificarse dentro de una clase social u otra, o sea, dentro de lo que era tu estamento. Y normalmente lo llevaban los hombres, y era como, en África no tanto, lo llevan también las mujeres, y servía como adorno combinado con accesorios de joyería, que os he dicho. Sorprende la razón por la que la humanidad se tatúa su cuerpo en la historia, antropológicamente, quizás para mimetizarse con el entorno, o para probar el valor, la fuerza, o sea, o por una gesta, o yo que sé, para recordar algo, porque también es muy importante la vivencia, ¿no? Los motivos difieren en el arte corporal, que desde la antigüedad es utilizado con fines muy distintos. Los hombres de las cavernas, transformados en guerreros, lo que hacen es que ven esta forma, ese grabado simbólico, como una forma. Lo hay también efímero, lo hay de bastantes clases. Lo ve esos grabados de una forma simbólica y representan como la valentía y la ferocidad. La valentía, desde luego, porque aguantar que te pinchen con tinta y tal. Y os voy a decir una cosa, estos grabados, los primeros grabados que se conservan son como 2000 años antes de Cristo. Bueno, años después está el body painting, que es un género de expresión artística también. También estaban los pictos en Inglaterra, que para asustar los romanos estaban hasta las narices de tanta lluvia, tanto mal tiempo, de tanto chalao de los pictos. Contrataron de mercenarios a los saxon, a los alemanes, y los saxon fue como un cáncer en Inglaterra, porque cada vez se hicieron más poderosos y al final acabaron dominando ellos, prevaleciendo. Aunque el Reino Unido le pasa como a España, que es un conglomerado de diferentes épocas, diferentes invasiones, porque ha sido invadido. De hecho, se han hecho pruebas y el 75% de la gente de Inglaterra, bueno, de Inglaterra no, del Reino Unido, tiene el 75% son genes noruegos, para que veáis los vikingos como dejaron su semilla allí. La verdad es que sí, el sur son más morenos, todo hay que decirlo. Debe ser por los latinos que fueron los emigrantes me refiero a los romanos. Bueno, hace miles de años, vayamos al tatuaje, hace miles de años que existe el tatuaje, pero se desconoce realmente dónde fue el inicio. Puede que sea, como se habla muchas veces, una sensibilidad común. El tatuaje viene de la palabra ta en polinesio, que significa golpear.
he utilizado diferentes fuentes para estos textos que he puesto. He utilizado Clarín, El Español, montones de cosas. Y después me he leído todo lo que he pillado. Realmente el tatuaje se hace con una práctica de golpetear, y por eso con un objeto que sea punzante, filoso, como puede ser un hueso sobre la piel. Los ejemplos más antiguos de tatuajes son la momia tatuada de 1991 dentro de un glaciar, que se han hecho unas investigaciones maravillosas. Es un cazador del Neolítico, y entonces tiene las espaldas, claro, es que se tiene que conservar la piel, como ha estado enterrado en un glaciar, y entonces tiene la espalda y las rodillas tatuadas. Se supone que por enfermedad tenía como unos fines terapéuticos el tatuaje. Antes, lo más antiguo que había era de una persona tatuada, era una sacerdotisa egipcia, que Amunet, que era adoradora de Hathor, diosa del amor y la fertilidad. Esta mujer vive en Tebas alrededor de 2000 años antes de Cristo, para que os hagáis una idea, y sus tatuajes son del estilo del cazador, que son lineales, muy simples, muy minimalistas, con punto y raya. A mí me gustan esos tatuajes, me parecen finos y con clase. Qué tonterías digo, no me gustan los tatuajes barrocos, lo siento, para gustos colores. Bueno, el primer uso de los tatuajes tiene fines terapéuticos, como he dicho, para aliviar el dolor en diferentes partes del cuerpo, y a lo largo de los años las mujeres egipcias lo utilizan, como he dicho, en los muslos y alrededor del abdomen para proteger el embarazo y el parto. Bueno, en el comienzo de la historia los tatuajes realmente son solo para hombres de edad adulta. También se usan en la antigüedad para espantar al enemigo, para asustarlo, para amedrentarlo en el campo de batalla. Las antiguas poblaciones británicas, los pictos, que llamaban los romanos, usan este método de intimidación por los guerreros, que se tatúan la cara y cuerpo para desmoralizar, al infundir terror a los enemigos. Pobrecillos, los romanos, lo que tuvieron que aguantar allí. Hicieron una muralla de Adriano, me acuerdo, que todavía queda aparte. El tatuaje en otras partes se usa como castigo. Las personas acusadas de sacrilegio a los delincuentes. Mira, en Japón, se me ha olvidado contaros, que a los delincuentes se les tatuaba los brazos, pero unos tatuajes muy visibles, para que cuando cumplieras tu condena, digamos, el resto de la sociedad te rechazara como gentuza. Entonces, ¿qué pasa? Como están los uquillos, que son unos maestros de dibujo maravillosos, pues estas personas que a lo mejor les ha ido bien en la vida y se han reinsertado, va lleno ya la reinserción, ha sido un canalla, pues canalla toda la vida, ¿no? Entonces lo que hicieron fue dibujarle los uquillos en el brazo y donde estaban marcados, y entonces disimulan totalmente eso y le hacen unos tatuajes preciosos. Después la Yakuza ha hecho, que deviene de los uquillos, tiene unos tatuajes. Y también se me ha olvidado contaros, porque me he acordado de las maras salvadoreñas, que tienen el lenguaje que tiene sus tatuajes, ¿no? Porque si tiene una lágrima han matado a una persona, si tiene 2 lágrimas, y tiene unos tatuajes preciosos, pero preciosos. Yo estuve viendo una exposición fotográfica, las maras salvatruchas, que es una cosa espectacular. Son muy inquietantes. Yo me encuentro un individuo de esos por la calle y pego un grito por una calle oscura, pero son de buen gusto absolutamente y muy originales. Y después me he acordado también de los tatuajes que hay de los rusos en las cárceles también, que lo que ha hecho en la calle, o sea, todo tiene como un significado simbólico, lo llevas como dibujado en tu cuerpo, quién has sido, ¿no? Bueno, al extenderse el cristianismo, el Imperio Romano, se abandona el tatuaje de los esclavos y los criminales, porque se vendían seres humanos, etcétera, y los criminales también los tatuaban, ¿no? Porque los cristianos tienen un concepto de el cuerpo como casa de Dios y templo del Espíritu Santo. Yo lo debo de tener. No soy muy cristiana, pero tengo la educación cristiana. Me da horror la aguja. Deben de ser generacional. Los cristianos son hostiles totalmente a los tatuajes. Y bueno, por eso el emperador Constantino, el primer emperador de Roma, emite un decreto contra la actividad del tatuaje. Esta posición la adoptan distintas religiones, esto hay que decirlo, no nos quedemos con los cristianos hasta nuestros días. Pero
a pesar de todo eso, seamos sinceros, las cruzadas realmente se tatúan crucifijos porque si mueren quieren ser enterrados como cristianos. Y después también los que peregrinan a Jerusalén se tatúan como señal de que han peregrinado a Jerusalén, y también se tatúan crucifijos para mostrar la grandísima fe que tienen y que han ido a Jerusalén. Lo mismo que los musulmanes cuando van a la Meca, el Qurs, en su casa la arreglan y ponen unos dibujos murales muy graciosos. Yo no lo sabía, pero la verdad es que se tienen que gastar una fortuna, pobrecillos. ¿Qué puedo deciros? Que en otras culturas se usan los tatuajes marcados en el cuerpo con marcas hechas con elementos cortos y punzantes. Me dan horror. En África a montones. Esta técnica es muy utilizada en la antigüedad también por las tribus indígenas. Bueno, espero que os haya gustado. Me interesa muchísimo vuestra opinión porque bueno, esto genera polémica. A mí no me gustan los tatuajes ni verlos, pero vamos, quiero decir que en mi casa hay tatuajes y todos convivimos felices. Hasta mañana.